Señoras y señores, amigos de la República Mexicana, nos da muchísimo gusto saludarles como todos los días en esta mañana aquí desde Ferris Live TV en nuestro centro de operaciones en ISA Business Center, aquí en Legaria número 549, aquí esquina con Río San Joaquín, en el corazón de lo que será la nueva zona de negocios para la capital de la República Mexicana, para el mero centro aquí en Polanco, aquí en la capital de México. Estamos transmitiendo por la vía del internet a través de ferris.com.mx, lo estamos haciendo también en YouTube y, como ustedes saben, también muy ligados con redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y como siempre, miren, llegamos aquí a tratar de proponerles a ustedes una forma de contexto a la información que sea diferente a lo que usted ve repetidamente en los noticieros, en los medios tradicionales. Estamos con mucho entusiasmo llegando para ustedes en todo este equipo de trabajo de Ferris Live TV. Y empezamos. ¿A usted le gusta el cine? A mí también. Yo creo que todos nos solazamos con un buen guión, y para el mejor guión, la mejor película, el mejor actor, la mejor fotografía, ¿qué más? La mejor dirección. Son 9 nominaciones, el mejor guión, ya lo dije, son 9 nominaciones las que ya está teniendo la película de Birdman. No le voy a contar la historia, pero es un viejo héroe, un personaje, un actor que está ya en decadencia y que se enfrenta con lo que sería su último proyecto de comunicación en una obra de teatro en la que se enfrenta en un personaje con su alter ego y se prueba en la adversidad, y de ahí surge como el ave fénix y tiene éxito, triunfa, pero con una serie de instintos que lo llevan a probar su entereza y su templanza. Es un guión muy interesante. No piensen ustedes que es el Birdman, no, una cosa así de superhéroes. No, tiene un fondo humano muy interesante. Es un planteamiento filosófico, social de nuestra época, de nuestro tiempo. Habla de esta prueba, error que a veces se tiene cuando alguien de mucho éxito entra en un proceso de envejecimiento, y con ello si se levanta o no. Y esto creo que es bastante, o sea, llega al corazón de una sociedad con un guión muy bien escrito, un argumento bastante bien planteado, y la película está siendo ya teniendo 9 nominaciones para los premios Oscar, que no Óscares, para los premios Oscar que se darán en breve en Hollywood, en los Estados Unidos. Yo le invito a que la vea, es una película bastante interesante. Michael Keaton es el mejor, está nominado ya en los Globos de Oro, se llevó el premio del mejor actor. Vamos a ver si también se lo lleva en los Oscar. Y ahí está, estas 9 nominaciones para una película muy bien hecha, con buenos recursos, con buenos actores, con buenos guiones, con buenos productores, con buenos intérpretes. En fin, ahí tiene absolutamente buena dirección, tiene de todo. ¿Cuál es la primera, la más importante nota para nosotros en este momento? Para nosotros, algo que sucedió en junio del año pasado, el 30 de junio del año pasado, es algo que se revive a través de una iniciativa que tiene un ciudadano para pedirle a través del IFAI información a la Procuraduría General de la República para que se dé información sobre lo que fue el caso de Tlatlaya. Ya se estaba olvidando el caso de Tlatlaya, y aquí vemos cómo se da un enfrentamiento entre policías federales, el ejército mexicano y un grupo delincuencial en una bodega en donde hay y de ahí surge todo, 3 mujeres testigos presenciales de lo que fue un enfrentamiento, una balacera que pudo haber acabado en ya dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en nuestro país, que de un asunto de homicidio se pasa a un tema grave de violación a los derechos humanos, cuando después de un enfrentamiento en donde en principio pudiera haber habido 5 muertos, después viene una detención, detienen a los delincuentes, estos se dan por vencidos, se rinden, como se dice
los clásicos, y una vez que se rinden, llegan los militares y los ejecutan, matan a 15 delincuentes cuando estos ya habían entregado sus armas y ya las habían tirado al suelo y ya se habían puesto de rodillas para que llegaran los militares y los detuvieran. Ahí viene la ejecución presunta. ¿Y por qué se da todo esto? ¿Y por qué se revive todo esto? Bueno, porque 3 mujeres que estaban ahí vieron y son sobrevivientes de lo que fue ese enfrentamiento. No son las únicas sobrevivientes, también hay policías sobrevivientes, también hay militares sobrevivientes, pero ni los policías ni los militares van a contar lo que realmente sucedió. Estas 3 mujeres sobrevivientes estuvieron presas en el operativo, después fueron liberadas en diciembre. Claro, pues no tenían forma de fincarles algún tipo de acusación. Estas mujeres confiesan que fueron torturadas, que se les amenazó con ser violadas por parte de las autoridades, que les hicieron firmar declaraciones de culpabilidad sin darles la oportunidad de leer lo que estaban firmando. Todo tipo de vejaciones para un ciudadano que está involucrado o metido de repente en un hecho violento. Nada más que estas mujeres, ya cuando pasa todo y son liberadas, dicen, espérenme tantito. Nosotros vimos cómo los soldados ejecutaron a estas personas, fueron 15, y hay algo que yo no puedo, hay 2 cosas que no puedo entender. Una, ¿cómo es posible que haya la previsión para que se mantenga información en secrecía, digamos como confidencial y clasificada, sin posibilidad de tener acceso a la información pública por 12 años? De algo que se considera un hecho grave y que no tendría por qué haber de parte de ningún cuerpo institucional en México esa obsesión de mantener esa información secreta. Si aquí hay una transgresión tan grave como la que se ve, no tendría por qué habérsele negado a un ciudadano en lo individual el que esta información se diera. La Procuraduría General de la República tiene 10 días, 10 nada más, para descorrer lo que fueron estos acontecimientos. Y por otra parte, yo me pregunto, ¿y por qué asesinan? ¿Por qué cuando viene la detención de unos delincuentes, por qué llegan los soldados y los matan? Aquí hay varias cosas. Yo creo que el ejército mexicano y los policías federales están muy desgastados. Llevan los 6 años del presidente Peña Nieto y los 2 que van del presidente Peña, del Calderón, perdón, los 6 de Calderón y los 2 del presidente Peña, y están constantemente siendo movilizados de un lugar para otro. De repente hay un operativo en Michoacán, ahí se van todos los soldados para Michoacán y todos los federales. Que hay un operativo en Oaxaca, van para Oaxaca. Que hay un operativo en el Estado de México, órale para allá. ¿Dónde está el hogar de esos soldados? ¿Dónde está el arraigo de esas personas? ¿En dónde está su descanso? Y sobre todo, miren, a mí me lo decía un policía de viejo cuño, cuando tú le das instrucción a una autoridad para matar, le puedes dar la autorización para que mate una vez, pero después no podrás tener la calidad moral para decirle que ya deje de hacerlo. Policías y soldados sin familia, policías y soldados sin un lugar que puedan considerar suyo, policías y soldados que están de un lugar a otro bajo el principio de que o mato o me matan, bajo el principio de la sobrevivencia, policías y soldados que están constantemente en sus traslados siendo emboscados por diferentes delincuentes. Llega un momento en donde pues, matan y absolutamente no pasa nada. Y cuando empiezan las redes sociales a buscar información pura y dura de lo que tendría que ser un informe real de lo sucedido, entonces no hay respuesta. Hasta que estas 3 mujeres, son los 3 testigos presenciales fundamentales de estos acontecimientos del 30 de junio del 2014, de repente dicen, aquí hubo una seria autoridades que matan a ciudadanos, delincuentes, a ciudadanos, una vez que estos ya se habían dado por vencidos en un enfrentamiento a tiros. Esto pasa en México. Y pasa en México y
si no hubiera habido este renuevo por esta revisión que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con base en los testimoniales de estas 3 mujeres, esto se vuelva a llevar al olvido. Como cuántos otros hechos de transgresión a los derechos humanos pudo haber habido en la historia de nuestro país, se han seguido presentando con un deterioro de la relación entre la autoridad y la ciudadanía. ¿Qué pasó en Ayotzinapa? Pues lo mismo. O sea, entreguen a estos estudiantes, pues órale, ahí van, dénselos a los Guerreros Unidos, pues ahí van, los voy a matar, pues mátalos, los voy a calcinar, pues calcínalos, haz lo que quieras con ellos, total. La autoridad llega un momento en donde se vuelve como el verdugo, o como intransigente, o como insensible a lo que tendría que ser en una democracia un absoluto respeto de la autoridad para la ciudadanía y al revés, de la ciudadanía para la autoridad. Mal andamos en un país, mal andamos, cuando un ciudadano no le tiene respeto a sus instancias gubernamentales y un gobierno no le tiene respeto a sus ciudadanos. Esto es lo que creo debemos de rescatar y creo ya que está muy desgastado el proceso de lo que decía el gobierno de Peña Nieto cuando era en campaña, que ellos harían, pacificarían al país con otra estrategia. No le veo la otra estrategia, veo la misma de Calderón, pero solamente que desgastada en el tiempo. Con todo y que ya ha habido una gendarmería y con todo que ya ha habido lo que ustedes quieran, de todas maneras no le veo una posibilidad en el corto plazo de que se pueda llegar a tener un respeto bilateral entre unos autoridades y otros ciudadanos gobernados. Si no llegamos a eso, este país no podrá pasar a una siguiente fase de civismo, de respeto, de convivencia, de fraternidad, de unión, y un país como el nuestro sin todo eso, ¿usted le tiene respeto a la autoridad? Si puede fastidiarse a alguien, se lo fastidia, dentro del otro lado la autoridad, sí. ¿Y usted que es burócrata o trabaja en el gobierno, le tiene respeto al ciudadano? Vamos a pensarlo así. Ni uno ni otro, no nos tenemos respeto mutuamente y es algo bastante, bastante grave. En el Twitter, Carlos Serna, ¿cómo el gobierno permite tirar más de 5,300, ahorita lo voy a platicar, millones de pesos en lo que serán las campañas? Alfonso Alarcón me dice, partidos nuevos como el de Morena reciben casi 250 millones de pesos para gastos, negociazo. ¿Qué país gobierna Enrique Peña Nieto? Dice, es que ayer Enrique Peña Nieto estuvo en Ciudad Juárez y dijo que ahora sí el país tenía la mejor carta de presentación ante el mundo. Es un país en donde se vive en paz. Paz. Alcaldes y diputados ni terminan su gestión, sí, los chapulines, ¿no? Para contender otra vez por algún tipo de puesto de elección popular. En Facebook, Ignacio Guerrero, ¿qué ha pasado con la Casa Blanca? Ahorita le tengo un meme padrísimo de la Casa Blanca. ¿Qué pasó con la, ¿qué pasó con la Casa Blanca de la señora Peña? O de Enrique Peña. La casa es de Enrique Peña Nieto. ¿Cuándo ha visto usted en estos niveles, ¿no? Un presidente de la República que viva en la casa de su esposa que compró ella? No, hombre, por Dios. Digo, ¿de qué estamos hablando? Y la casa de Videgaray, ¿en dónde está? ¿En dónde están esas investigaciones? Y sobre todo, ¿quién lo está manejando como la prensa? La prensa. ¿Quién está hablando otra vez del tema de la Casa Blanca? O de la casa de Malinalco. Yo pienso que aquí los medios de comunicación tenemos algo importante que seguir, darle seguimiento. Vámonos con lo importante. Hoy vence el plazo para renovar la credencial de elector y poder votar el próximo 7 de junio. Si usted perdió su... Fíjense que hubo una reunión el día de ayer en Mazatlán, que fue encabezada por el secretario de Gobernación, por Miguel Ángel Osorio Chong. Ahí estuvo con representantes del Gabinete de Seguridad y con otros de carácter federal y estatales, para tratar de ver cómo están las condiciones de seguridad en el país.
y cómo estas van evolucionando. Y resulta que en esa reunión defendió a las instalaciones del ejército y dice que los señalamientos que se hacen sin sustento sobre la idea de que los cuarteles militares, zonas militares en diferentes estados del sur-sureste de la República Mexicana, en donde se pudiera sospechar que estarían los 42 normalistas de Ayotzinapa, con esta intentona que se hizo en días previos en Iguala, en el 27 Batallón y en el 35 Zona Militar de Chilpancingo, que esto es algo que lo único que están tratando de hacer este tipo de acciones es involucrar al ejército en algo que no tiene ningún tipo de sustento ni base. Es decir, ¿cómo es posible que se piense que por la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, estos desaparecidos estuvieran recluidos o sepultados o que hubiera algún tipo de rastro en alguna de las instalaciones militares? Dice que estos son intentos de provocación a las instalaciones de las Fuerzas Armadas en referencia a esto que le dice. Y dice, en breve voy a invitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que de manera ordenada visite, recorra las instalaciones del cuartel militar de Iguala y constate que pues, no hay ahí adentro ningún grupo de normalistas o de nada que pudiera ser sospechoso, porque lo que se está poniendo en entredicho es a la acción de la autoridad. Y si hubo autoridades estatales que entregaron a los normalistas a los Guerreros Unidos en aquel evento de septiembre, no veo por qué no, de parte de los padres de familia desesperados porque sus hijos no aparecen o no hay ningún tipo de conclusión para ver cuál fue el paradero final de sus hijos, yo no puedo, ¿por qué no pensar que los padres de familia pudieran querer meterse a los cuarteles? Que por cierto, dice Osorio Chong, que esta petición de revisión a cuarteles y a zonas militares nunca se había dado en la historia de México. Nunca, nunca. La manifestación al cuartel el pasado 27, allá en Iguala, 27 de este mes, ¿qué 27? El lunes pasado, allá en Iguala, fue algo que trajo 11 soldados heridos, 5 policías heridos, 2 choferes de tráiler, ya ve que metieron a un camión de cervezas y uno refresquero, también heridos en una manifestación de violencia que lo único que nos hace como sociedad es degradarnos, porque un enfrentamiento en instalaciones militares yo pienso que es algo que nosotros no queremos ver. ¿Hasta dónde va a escalar esto? No lo sabemos, y espero que ahora que los padres de familia tienen de parte de la autoridad la posibilidad oficial de entrar, pues, no rompiendo las puertas, sino entrando como gente decente, espero que esto vaya a pacificar lo que desafortunadamente se ha venido haciendo y se ha venido haciendo mal. Creo que seguimos dando la sensación en México de que hay un desgobierno y de que hay núcleos poblacionales en México que estamos agraviados, directa o indirectamente agraviados por los constantes abusos de las autoridades mexicanas. Si Osorio Chong se manifiesta ofendido porque se está poniendo en cuestionamiento a las autoridades militares, yo creo que cualquiera se tendría que sentir ofendido por lo mismo. De todas maneras, creo que también pudiéramos pensar que hay alguna base o algún sustento que hace que esta reivindicación, que esta solicitud, pues tenga alguna justificación. Vamos a ver qué deriva de todo esto y si ya con el encauzamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llegan los padres de los normalistas, a lo mejor se puede esto revisar de manera más tersa y más tranquila. Lo que tienes que saber. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con baja de 1.19% y quedó en 40.194 puntos. La Bolsa Mexicana clasifica a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la matanza en Tlatlaya como un caso de violación. Ya se da el banderazo a las elecciones y el Instituto Nacional Electoral
¿Gastamos mucho o poco en las elecciones en nuestro país? Proporcionalmente se dice que por cada mexicano que puede votar se están gastando 12 centavos diarios en lo que serán las elecciones hacia el próximo mes de junio. Pero, ¿cuántos partidos políticos nacionales tenemos? Con el Humanista y todos estos, Morena y todos estos partidos políticos nuevos, tenemos 10 partidos políticos nacionales con registro ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Recibirán recursos? Por un total, me lo preguntaban hace un par de días, aquí en el programa en las redes sociales. En total va a haber recursos por 5,356 millones de pesos. Ya los centavos y todo eso ya se lo dejo a un lado. Para actividades ordinarias de los partidos políticos, que la organización, que las oficinas, que los gastos de representación, que la papelería, que los empleados, que todo esto se van a gastar casi 4,000 millones, 3,909 millones de pesos se van a gastar los partidos políticos. Y de ahí, para campañas, se van a gastar 1,172 millones de pesos. Es lo que se van a gastar para campañas. 3 de los partidos principales se van a llevar la mayor tajada. El PRI se lleva 306 millones, el PAN se lleva 257 millones y el PRD se lleva 196 millones. Es un negociote que no tendría que ser visto como un negociote, pero ¿usted sabe lo que es para un partido político como el PRI recibir 306 millones de pesos sin pagar impuestos? ¿Usted sabe lo que representa para el PAN de repente recibir 257 millones o para el PRD 196? Y para los partidos políticos, pues chiquitos, pues lo que sea chiquito proporcionalmente hasta les toca para más, como el Partido Verde o el movimiento de Morena o los que sean. Pero el hecho es que yo me pregunto, dice el INE que está todo dispuesto para que ellos, desde el Instituto Nacional Electoral, tengan más elementos para poder garantizar que los partidos políticos no reciban más dinero que aquello que se les está dando. Y que si hay algún tipo de aportación, esta aportación no puede ser a nivel privado por arriba del 2% de lo que se recibe en términos totales. Y que si hubiera algún candidato que se pasara de los límites en los gastos de campaña, aunque ganara la elección, no podría acceder a un puesto de elección popular. Todo esto ya es una previsión del nuevo instituto, a diferencia de los pocos dientes que tenía el Instituto Federal Electoral. Este Instituto Nacional Electoral se supone que tiene formas para controlar que no haya, por ejemplo, dinero del narcotráfico metido en las campañas, porque tienen información de la banca para que se vea y se observe absolutamente todos los movimientos que hacen los partidos políticos y sobre qué, o sea, una especie como de lupa en donde se tendría la posibilidad de que vieran exactamente todos los gastos de todo lo que hacen todos los partidos políticos y sus dirigentes y los candidatos. Y yo me pregunto, aquí estamos, ¿no? En una oficinita aquí. Y de repente llega un señor y le dice a un candidato a diputado, oye, yo te voy a regalar, un diputado se puede gastar, ¿cuánto se puede gastar un diputado, Jorge? Como 1,200,000 pesos por ahí de la campaña, ¿no? 1,200,000, un poquito más. Yo te voy a dar otro 1,000,000 para tu campaña. ¿Para qué? Pues para gastos, para lo que quieras, para tus chicles, hombre, para lo que sea. Y le voy a dar lo mismo a toda tu bancada. Voy a gastarme 200 millones de pesos en ustedes, para que haya 200 candidatos que lleguen a ser diputados del partido político que ustedes quieran. Díganme ustedes en qué momento el señor Córdoba o el señor Baños o alguno de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral se pueden dar cuenta de que esos dineros entraron a los candidatos, a los partidos, a los aspirantes, al aparato. ¿En qué momento? Y no hay forma de comprobarlo. No hay forma de constatar nada, no hay forma, no hay manera. ¿Por qué? Pues porque se opera cash. Y se opera y después viene la contraprestación, que serían los favores, ¿no? Yo pienso que seguimos todavía susceptibles a que haya
dinero sucio en las campañas. No hay manera de garantizar que no haya dinero sucio en las campañas. Y no hay manera, si una persona o una organización o un grupo está dispuesto a dar dinero sin tener un recibo, sin tener ninguna deducción o sin tener nada, y llega con el dinero y se lo pone en la mesa a los candidatos o a los partidos políticos, los candidatos y los partidos políticos, si no tienen escrúpulos, los van a tomar. Y van a tomar con esto compromisos. ¿Cómo no se ha visto, hombre, por Dios, aquel miembro del Partido Verde que estaba llegando a Chiapas con una maleta Louis Vuitton con $1 millón en cash, en greña? ¿Qué? ¿Qué puede ser en contra de eso? No puede ser absolutamente nada. Por lo pronto, de manera nominal, se van a gastar estos recursos. 5,356 millones de pesos para las campañas. Ahí están los partidos políticos ya tomando estos recursos, y si es que hay alguna forma irregular que pueda detectar el INE, tendrán sus multas correspondientes los partidos políticos o los candidatos, o incluso castigos que van como consecuencia hasta la inhabilitación para poder ejercer un cargo público una vez ganado, en su caso, un proceso electoral. Por cierto que hoy es el último día en donde se vence el plazo para que usted haya sacado su credencial de elector. Le voy a decir, le voy a sacar la mía. Aquí está mi credencial de elector. Mi credencial de elector, fui con mi esposa y sacamos esta credencial de elector nueva. Me la dieron, o sea, fui en una mañana, hace como un mes, fui en una mañana, me dijeron que regresara en 15 días, que me hablaban, que hablara yo, me dieron un papelito, y a los 15 días hablé, me dijeron, ya está, venga por ella. Me tardé 5 minutos en recogerla, nos tardamos, mi esposa y yo, 5 minutos y salimos con nuestra credencial nueva. Ahora hay el padrón que anda por los 70 millones, más o menos, de mexicanos, Jorge, sí, por ahí quedamos, ¿no? Por 70 millones es el padrón electoral. El día de hoy va a haber más o menos en los 1,000 módulos en toda la República Mexicana, que se me hacen muy pocos, 1,000 módulos del INE, va a haber unos 200,000 mexicanos que van a andar haciendo colas. Las colas empezaron a las 4 de la mañana, para que empiecen a recibir la atención, y obviamente 1,000 módulos para 200,000 personas, algunos con mucha mayor concentración que con otros que van a estar en lugares muy aislados, van a poder empezar a correr su trámite, pero no les va a alcanzar el día, van a estar abiertos hasta las 12 de la noche, hoy. Y como muchos, no digo todos, pero muchos dejamos esto hasta el último, entonces se le van a repartir fichas. Y estas fichas van a poder permitir que las personas con la ficha puedan ir hasta el próximo 1 de marzo. O sea, todo el mes de todo lo que resta de enero y todo febrero, para que vayan y sean atendidos y se les regrese ya su credencial de elector. Hay una ventanita que se queda ahí abierta para las personas que les hayan robado su credencial, que mire que no creo que sea muy difícil, ¿no? Que sean víctimas de un robo, o la hayan extraviado, que luego por ahí no viene el alcoholímetro y se nos pierden muchas cosas. Entonces, para ellos sigue habiendo la posibilidad, si demuestran, que no sé cómo puedan demostrar que la extraviaron o que lo robaron, pero sigue habiendo, para fines prácticos, sigue habiendo la posibilidad de que ustedes saquen su credencial de elector, pero hasta fin de mes nada más. Esto va a ser hasta fin de mes, la posibilidad de que si les robaron o la extraviaron, puedan tener ustedes la credencial así. Yo termino este comentario con esto. ¿Se acuerdan del decálogo del presidente Peña Nieto? El decálogo que sacó. Bueno, una de las cosas que sacó fue la tarjeta de identidad. ¿Y esto? ¿No será esto una tarjeta? Porque esto me dice todo de mí. ¿No será esta una tarjeta de identidad? Ahora vamos a tener otra tarjeta de identidad. Las tarjetas de identidad surgieron en las guerras, que eran una especie como de salvoconductos. De repente iba por ahí un francés caminando por la calle y lo agarraban las fuerzas alemanas y él sacaba un papelito
y decía, miren, mira, esta es su tarjeta de identidad, y salvaba la vida. Ahora las tarjetas de identidad a lo mejor sirven para muchas cosas, entre ellas, usted como ciudadano dirá, para tenerme más controlado. Pero pues, más control que lo que es la credencial del lector. Otra vez todo el proceso y todo el gasto y todo, cuando creo, desde un punto de vista aquí muy particular, ¿usted ve diferencia entre la tarjeta de identidad y la tarjeta del Instituto Nacional Electoral? Yo no la veo. No la veo, la verdad. Y creo que es un doble esfuerzo y un gasto que estamos entrando en él y vamos a ver qué es hasta dónde este proyecto se lleva a cabo. Vamos a verlo. Vamos a hacer una breve pausa, regreso para platicarles sobre un concepto que para mi gusto es una tendencia en el siglo XXI. Después de esta breve pausa, regreso con usted. La Procuraduría Federal del Medio Ambiente investiga las causas de la muerte de 550 aves y 4 lobos marinos en playas del puerto de San Felipe, en Baja California. La Procuraduría... Aquí estoy con un querido amigo que es Federico García Isa, que es director general de esta organización que se llama ISA Business Centers, que es justamente en donde estamos con nuestro centro de operaciones aquí en la capital de la República Mexicana, en una zona que promete ser el nuevo centro general de la actividad en los negocios en la capital de la República, en el corazón de la capital de la República Mexicana, aquí en Polanco. Y Federico, me da muchísimo gusto estar contigo. Quiero decirte que me he sentido en estas instalaciones de ISA Business, en mi casa. Tu gente es extraordinaria, el lugar es limpio, es eficiente, tiene todo de punta. Aquí hay fibra óptica, las mejores condiciones de aire acondicionado, de limpieza, de todo. Yo me siento verdaderamente halagadísimo de estar aquí trabajando. ¿Todo el equipo va? Sí. Estamos puestos. Federico, ¿qué durante 2014 tuviste un ascenso interesante en tus centros? Y yo quisiera que nos contaras cómo están. Bueno, primeramente también darte la bienvenida, Pedro. Para nosotros es un gusto y un honor que nos permita servirte. De veras que muchísimas gracias por esa preferencia. Nos esforzaremos día a día porque estén muy contentos todo tu equipo y obviamente tú en esta que es su casa. Muchas gracias, así nos sentimos. Muchas gracias. Pues sí, el 2014 fue un año muy interesante para ISA. Nosotros abrimos aquí en el DF, pues prácticamente doblamos nuestra capacidad hasta un poco más. Iniciamos el 2014 con 3 centros de negocios y lo terminamos con 7. Estamos bien contentos. Realmente ya abiertos están los 7 desde hace unos meses y hoy tenemos el gusto de cortar el listón de en particular, que es Legaria, en donde es tu casa, y gracias. Que hoy cortamos el listón. Estamos muy contentos porque pues Legaria es una torre, es un conjunto de 2 torres, non plus, ¿verdad? Ya sabes, con todas estas innovaciones tecnológicas de ser edificio verde, inteligente, saludable para el ambiente de trabajo. Sí, muy. Y bueno, pues aquí en el piso 4 estamos muy contentos y aquí es donde tenemos también a tu cabina de producción. Es un lugar realmente muy amigable. Estamos estrenándolo todo este complejo de 2 torres aquí en un punto neurálgico. Si volteamos la mirada por la ventana, vemos que hay mucho desarrollo alrededor. Mucho desarrollo alrededor, que se va, digamos, desde aquí hasta lo que era el toreo de 4 caminos. Correcto. Es como un enorme triángulo de lo que se está constituyendo como un nuevo polo de desarrollo de los negocios en la bien capital. Dicho, sí, es un nuevo eje, hasta lo diría yo, porque por un lado está con el contrapeso de Insurgentes más al sur, Reforma y Polanco, sí. Y hacia el norte tenemos a este polo, a este centro, a este eje, con la parte norte de Naucalpan, Toreo
y todo lo que está más para allá. Sí. Es impresionante aquí ver lo que se está haciendo a nivel de Embajada de Estados Unidos, Sí. lo que se está haciendo a nivel de Plaza Carso, no se diga Antara, y los demás desarrollos que están en Polanco. Que es una comercial, que es cultural, que es de servicios, Correcto. que es de negocios, que es de toda una nueva actividad. Hay un vivac muy interesante. Aparte, miren, cuando se improvisa en el crecimiento urbano, pues haces un edificio y no tienes la capacidad para llegar y estacionarte, no tienes la capacidad para pues todos los servicios que hay alrededor de un inmueble, como es luz, agua, drenaje, vialidades, etcétera. Aquí vemos que todo esto ha venido tomándose en cuenta, y para nosotros es muy importante ver este tipo de desarrollos, que por cierto ya es el segundo que tienes en Polanco. Correcto, estamos también en Antara y ahora aquí en Legaria. Sí, efectivamente todos esos aspectos están considerados, y qué bonito, ¿no? Yo siento que para la calidad de vida, la mejora en la calidad de vida, concentrarnos nos conviene más que expandirnos. Sí. El tiempo de vida, de trayecto, en lo que llegas a tu trabajo o vas a tu casa, pues es mucho mejor invertido con tu familia que en el autobús o en el Fíjate carro. que yo hoy, debo de decirlo con pena, me tardé mucho, para llegar aquí, me tardé 6 minutos. Bendito Dios, qué maravilla. Pues dime Estuve- dónde vives, en estuve- Morelia, en una ciudad pequeña. ¿Cómo le haces para hacer ese tiempo? 6 Pedro? minutos. No me puede tardé, ser, qué me tardé maravilla. 6 minutos, hasta el momento que me abrieron la reja de donde vivo yo, hasta llegar a meterme al estacionamiento aquí, Puerta a me tardé puerta. 6 minutos, puerta a puerta. Qué maravilla. Y No, eso, ¿cómo lo pagas? Qué chulada, Es sí. ¿Cómo lo pagas? Ahora imagínate los que tienen su departamento aquí. Le pican al elevador y ya están en su lugar de trabajo. O sea, qué bendición, Sí, qué maravilla. el tráfico del elevador. El tráfico del elevador. Ahora, con todo esto, ¿cuál es tu plan de desarrollo? Porque tienes aquí en la capital de la República Mexicana Correcto. instalaciones. Por cierto, para hablar de las instalaciones, o el concepto que yo le dije cuando llegó Federico, que es un tipo de concepto de negocio del siglo XXI, porque son oficinas amuebladas con todo tipo de servicios que tú puedes llegar, lo rentas, haces tu negocio y te olvidas del asunto. Correcto. Qué bueno que lo mencionas, Pedro. Me gusta mucho siempre expresarlo para tu auditorio, porque muchas veces no es todavía un concepto perfectamente conocido por todo el mercado. A eso nos dedicamos nosotros. Nos encargamos del back office, de tu oficina, para que tú puedas encargarte de tu negocio, de lo que verdaderamente te deja dinero. Llegas a nuestra recepción y te pones de acuerdo con nosotros, y en ese momento ya tienes una oficina perfectamente funcional, con internet, con muebles, con salas de juntas a tu servicio, con todos los sistemas Un tecnológicos. cafecito. Y con los recursos humanos a tus órdenes, A tus ¿verdad? órdenes, Te haces todo. más esbelto, más eficiente. Es un poco lo que somos. Y sobre nuestro plan de crecimiento, me traje el acordeón. A ver. Porque de veras ya, a veces hasta me confundo, porque estamos echados para adelante que no nos la acabamos. Creemos en México, creemos en este 2015, y para no hacerte el cuento largo, terminamos el 2014 en Monterrey, por ejemplo, con 9 centros de negocios. 9. Terminamos el 14. Y vamos a terminar el año 2015 con 14 centros de negocios. O sea, en Monterrey vamos a crecer 5 centros de negocios. Ampliamos además un piso en Torreguía, que es nuestro buque insignia. Estamos ahorita haciendo trabajos en Ecus 333. Tenemos ya por iniciar trabajos en Pabellón M, es un gran desarrollo que es una esfera. Ah, la vi. Ahí en Constitución. Sí. Estamos por cerrar otro deal y está por definirse, pero es prácticamente un hecho. Además en Croma y en la zona de Ricardo Margain, y además en Esfera, en la zona de la carretera nacional. Eso es en Monterrey. En el DF terminamos con 7 el año pasado. Estamos iniciando este año, digamos, con 7 centros de negocios. Hoy estamos aquí en Legaria Polanco, que es el 6º. El 7º ya está abierto y cortaremos el listón en unas semanas, que es en Naucalpan. Pero además de los 7 que terminamos el año pasado, en este año, aquí en el DF, vamos a doblar nuestra capacidad para terminar con 14. Estamos haciendo obra ya hoy, mientras platicamos, en Plaza Carso. Estamos bien contentos aquí de una propiedad que nos un centro rentó bárbaro. el ingeniero Slim. Es un mega desarrollo, pero no hay nada similar en todo el país. Es una cosa impresionante. Metros y metros y metros cuadrados. Y nos da gusto que hoy todo ese mega desarrollo se vaya a complementar con nuestro concepto.
Además, en Reforma 180 es el edificio LEED Platino, no, primer edificio LEED Platino en México. Pues ahí el aire acondicionado entra por el piso, los materiales y todos los acabados tienen que ser reciclados. Es una cosa impresionante a nivel de calidad de vida. Está en la esquina de Reforma e Insurgentes. La esquina de México, con una vista de 360 grados. Esmeralda aquí en Las Lomas, Punto Polanco aquí también en Polanco, va a ser el tercero de Polanco. En Torre Diana, ahí a unos pasos de la Diana. Y estamos en negociaciones con 3 o 4 que ya te los vendré a platicar en la siguiente vez si me haces el favor de invitarnos. Bueno. Eso es como vemos el 2015. Pues lo ves de una manera muy promisoria, muy ambiciosa. Miren que han sido años complicados desde el punto de vista de crecimiento. Lo que ha sido 2013, 2014, este 2015 tiene algunas luces, algunas sombras, pero creo que pues aquí duplicando tus capacidades, quiere decir que estás cada año desdoblando tu negocio y haciéndolo echado para adelante al doble. Sí, yo veo, digo, sin ser analista político ni mucho menos, pero el año pasado había mucha buena expectativa y sin embargo fue un año muy difícil. Mucho. El 2015 yo creo que va a ser un año difícil igual, pero siento que estamos advertidos, que ya estamos empezando a sabiendas de que pues el dólar está caro, el petróleo está barato, pero sin embargo también las reformas pues ya entraron en vigor y ya están implementadas, entonces es un año político que también eso genera actividad económica, entonces Dios quiera que termine un poco mejor. Yo pienso que este tipo de conceptos de oficinas como estas, amuebladas con todos sus servicios, tanto los servicios duros como los servicios blandos, traen como resultado el que la esencia del negocio es: tú dedícate a lo tuyo, que es tu negocio, yo me dedico a atender las instalaciones en donde haces tu negocio. Aquí se hacen videoconferencias para todo el mundo a través de internet, hay proyectores, hay un ambiente decorado, interesante, limpio, inteligente, realmente, además de una extraordinaria... Oye, me invitó tu gente, tu equipo, nos invitaron a la Rosca de Reyes, cuando estábamos instalándonos en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo? Sí, pues es que vamos a convivir todos los que estamos aquí y queremos que te des una vueltita. Entonces llegamos ahí a un lugar muy bonito que hay para comer, aislado, muy hermoso, y les empecé a platicar de la tradición de la rosca. Y empezamos a hacer familia. Es correcto. Empezamos a ser familia y todos nos identificamos todos los días con mucho entusiasmo. La gente hace las cosas y hace las cosas bien. Yo creo que ese, en verdad, es nuestro principal valor agregado. Qué increíble que algo tan intangible y algo que no se compra con dinero sea realmente el beneficio número uno de cualquiera de nuestros clientes. Lo que se logra de tener su oficina aquí, porque la tengan los demás también aquí. Esa comunidad. Eso es muy interesante, es muy importante y estamos muy entusiasmados y muy contentos, y lo digo todos los días con mucho orgullo cuando empiezo y les digo: bienvenidos, estamos aquí en nuestro centro de operaciones en ISA Business Center, aquí en Legaria 549, esquina con Río San Joaquín. Aquí, además, tengo enfrente de mí un montón, tengo una zona verde extraordinaria, que es el Panteón Francés, que es extraordinario, está lleno de árboles. Fíjense, en países desarrollados, uno cuando se va a caminar a un lugar, te vas al Panteón. Y aquí tenemos el sinónimo de que el Panteón es un lugar muy lóbrego y muy, porque la muerte, ¿no? Yo no conozco a nadie que no se vaya a morir. Y yo creo que mucha gente nos preparamos en la vida para vivir. Y parte de una cultura consolidada es prepararse para lo contrario, porque algún día vendrá la muerte. Y convivir con lugares como esos, a mí me da una fuente de inspiración. Yo la tengo. Además hay muchos personajes que me están viendo por la ventana, que ya se fueron. Transmiten paz. Claro, transmite mucha paz. Federico García Isa, gracias a ti. ¿Cuánta gente tienes en el equipo? Somos 200 y pico, Pedro, nada más, fíjate. Nos proyectamos como una empresa mucho más grande. Te digo que tenemos ya 21 centros de negocios y vamos a terminar el año con 30. Sin embargo, eso se opera y se maneja con un muy buen staff, muy capacitado, muy eficiente, de 200 y pico de personas. 200 y pico de personas, todos muy buenos, con mucha actitud. A todos los del equipo, también desde aquí, muchas felicidades. Federico, que vengan estos tiempos y otros todavía mejores. Muchas gracias. Estoy seguro que vendrán. Dios quiera. Vamos a una breve pausa. Ejemplares del más reciente número del semanario Charlie Hebdo
se subastaron en eBay hasta en $1,000. Ejemplares. Internet. 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 Ya estoy aquí. Tablet, celular. La compu, el teléfono. Celular, smartphone o laptop. El celular y la computadora. La computadora y el celular. Interactúa conmigo. Tu opinión es muy importante. Es una buena fuente, es rápida, accesible en cualquier lado. Todo el mundo y de temas muy variados. Enterarnos de lo que sucede día con día. Soy el primer periodista 100% digital. Es el medio más rápido, más efectivo, más inmediato. En vivo de lunes a viernes por Ferris Live TV. Entretente e infórmate. De 8 a 9:30 de la mañana. Suscríbete. Suscríbete al canal. Suscríbete. Pues suscríbete a su canal. Suscríbete aquí. Esto es Ferris Live TV. Y regreso con ustedes a ver parte de lo que ha venido reaccionando usted, aquí del otro lado del internet. Tú, por ejemplo, Jesús Ávila Meneses, Chuy, dice, estamos en el país de no pasa nada. Qué vergüenza que un país con un sistema judicial verdadero ya hubiera investigado casos como el de Tlatlaya. Y en este momento aquí estamos reeditando el caso de... Estamos en enero, a mitad de enero, algo que sucedió en junio del año pasado y a través de una iniciativa de un solo individuo que dijo al Instituto Federal al IFAI, de Acceso a la Información, le dijo, oye, dame información de lo que fue Tlatlaya. Vino la negativa porque se supone que está bajo reserva. Viene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice, no, es un caso grave, se tiene que revelar y entonces sale otra vez todo a la luz. 6 meses, 7 meses después, es una verdadera vergüenza. En YouTube, Sonia González, el PRI y sus viejas mañas, los mismos discursos, los de siempre, ¿acaso no se dan cuenta de la realidad? El presidente vive en su mundo, lo que le he venido diciendo, que el presidente de la República está haciendo sus giras por todo el país, en lugares cerrados, con públicos a modo, con discursos a modo. Fíjense, por ejemplo, anteayer, Alonso Alcira, que es el dueño de Altos Hornos de México, no creo que sea así un legislador para hablar, lo tomaron como empresario para que hablara a nombre de los empresarios en un acto en donde estaba el presidente, y el cuate empezó a improvisar y de repente dijo, pues yo creo que ya con las reformas vamos a empezar a progresar, y entonces dices tú, ¿y qué más? Y dice, ahora, a mí la fiscal me cayó como una granizada, dice Alonso Alcira, y entonces ahí todos los empresarios que estaban en el banquete empezaron a aplaudirle a Alonso, como diciendo, qué bueno que le dijiste al presidente que la reforma fiscal nos cayó como una granizada. A mí me llama profundamente la atención, se los digo, me llama la atención que habiendo tenido la reforma fiscal más persecutoria, más inquisitiva, más desconfiada, más apabullante, más presionante, más pergollante para el mediano empresario, para el pequeño, la Canacintra, dice, nos van a hacer pedazos cuando lleguemos a la tributación anual, a lo que tenemos que pagar de todo lo que fue el año pasado, en el resumen de resúmenes. Y no hay nadie que le diga a la Secretaría de Hacienda que la reforma fiscal está mal, tiene parado al país. Es un derroche de dinero impresionante el de las campañas. En Morelos rentan casas por 15,000 pesos mensuales para los procesos electorales, casas con alberca, jardines, se dan festines envidiables. Isabel Coren dice, mientras exista la corrupción en todos los niveles de México, seguirá como está, mientras la gente solamente se preocupe por enriquecerse a costa de nuestros impuestos. Esto será el cuento de nunca
acabar. Es parte de lo que ustedes me están diciendo en las redes sociales, a través del Twitter y a través del Facebook. En los trending topics, ¿qué es lo que tenemos ahora en estas hashtags con algo que le voy a presentar aquí a continuación? Ahí están los trends. No voy a negarte que es un hashtag. No voy a negarte que. No voy a negarte que. Hombre, no voy a negarte que sueño con el día en que desaparezcan los plurinominales. No voy a negarte con que me gustaría ver en prisión a todos los políticos corruptos. No voy a negarte que sueño que algún día las promesas de campaña de los políticos sean realidades. No voy a negarte que quisiera que corrigieran la reforma hacendaria, que ha sido lamentable. Y esta, que a mí me dejó, verdaderamente me dejó tieso. Fíjense, aquí está el presidente de Uruguay, José Mújica, y aquí está el presidente Peña Nieto. Esto lo dice la gente. Y entonces, como lo dice la gente, pues yo tengo que... Ahí te va la silla. Ahí te va lo dice la gente, fíjense. El presidente Mújica, el presidente, no voy a negarte que es el presidente más apreciado por su austeridad, por ver por su pueblo, por su sencillez, por honesto y porque no le importa el poder. Y no voy a negarte que el presidente más despreciado, lo dice la gente, no estoy diciendo yo, que me podría sumar, el presidente más despreciado por su despilfarro, porque no le importa su pueblo, por su egolatría, por corrupto y porque solamente quiere el poder. Entonces, en el no voy a negarte que, hace una mezcla entre un hombre que no voy a negarte que es el más apreciado y otro en donde el no voy a negarte que es el más despreciado. Y ponen a un presidente que anda en un bochito y vive en un departamentito contra otro que vuela en un helicóptero nuevo Augusta y vive en una casa que le pagó un contratista. ¿Cómo la ven? Y pues no voy a negarte que eso calienta, ¿no? Y que la casa, cuando hay el humor para estar más relajado, se pone toda en tonos anaranjados. Y luego pasa rosa en una cromoterapia maravillosa, en donde todos vivimos, los tuyos y los míos, en armonía. Pues no voy a negarte que valdría la pena que el presidente de la República se diera cuenta de que hay cosas que ya ve la sociedad y que la sociedad no acepta. Y dicho sea de paso, en todo ello hay toda una camarilla alrededor del presidente que está igual. Ya le contaba yo lo de Videgaray y su casa de Malinalco, que compra la casa y que obliga a dos dueños de terrenos junto a la casa a que les venda los terrenos, a que vendan sus terrenos a Videgaray para que el señor pueda tener una casa más amplia. Otro de los memes es, de los trending topics es hashtag qué difícil. Qué difícil es lograr que haya justicia en un país dominado por la corrupción. Qué difícil es entender que haya funcionarios que sean servidores públicos, o sea, funcionarios que trabajen para nosotros y no funcionarios que pareciera como que nosotros lo único que hacemos es patrocinarlos con nuestros impuestos y ellos hacen lo que se les pega la gana. Qué difícil es entender un discurso cuando es un discurso vacío, cuando se dice y no se dice nada, cuando se habla para la tele, cuando se entiende que no se entiende, cuando hay una incomunicación completa. Qué difícil que en este hashtag, qué difícil es lograr que haya un país democrático, que haya un país sin tranzas. Qué difícil es pensar que entre nosotros pueda haber confianza, pueda haber unión, pueda haber buenas intenciones. Qué difícil es convivir, qué difícil, tanto
de lo que se da aquí. Qué difícil se maneja, desafortunadamente, qué difícil es mucho de lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. Qué difícil es. Quiero por aquí también informo lo que me estás... También son trending ya las nominaciones al Oscar, son trending top tips. Si empezamos con eso, hoy con 9 nominaciones de Birdman, la película Birdman de el negro González Iñárritu, 9 nominaciones. Birdman por la estatuilla en la categoría de mejor película, junto con American Sniper. ¿Ya vieron el Hotel Gran Budapest? Qué simpática está simpatiquísima. El Grand Budapest Hotel además tiene un argumento irónico, histórico, un contexto, una novela histórica muy interesante. Boyhood también es una película que tiene una trama hasta cierto punto desconcertante. The Imitation Game también es otra de las que están nominadas. Selma, y hay un título que se llama The Theory of Everything, la teoría del todo. ¿Qué es esto de la teoría del todo? Porque luego oye uno cosas y no sabe ni por qué. Cuando en el principio del siglo pasado se rompe la física clásica de Newton y entra la física cuántica, una serie de científicos, empezando por Albert Einstein y algunos otros como Niels Bohr, trataron de encontrar una ecuación que llegara a explicar al universo, una ecuación completa. El que más llegó cerca fue Albert Einstein con la ecuación de energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad. Esta teoría, que es la teoría de la relatividad, expresada en la velocidad de la luz, a Einstein no le dio tiempo para llegar a encontrar una explicación a la teoría del todo, que sería la ecuación madre de cómo se mueve el equilibrio del universo. ¿Qué le digo? Por ejemplo, en la física clásica de Newton están las 3 leyes fundamentales de la física. Toda acción corresponde a una reacción igual y de signo contrario. Este tipo de la ley de la atracción de la gravedad, ese tipo de definiciones definieron a la física del planeta. Después, Einstein definió a la física cuántica, aunque fue sin quererlo, pero se trataba de encontrar the theory of everything. ¿Quién es el que avanza en la teoría del todo? Stephen Hawking, que es un hombre que tiene esta deformación de sus músculos, que no puede hablar, que está deformándose y que se ha vivido condenado a estar atado a una silla de ruedas y con formas que interpretan su voz y sus expresiones, y es el hombre que ha tratado de avanzar en la teoría del todo. Y es por ahí que se basa esta explicación, que es una frase que para finales de este siglo será tan común como sumar, dividir o multiplicar o restar, pero que por lo pronto hoy, cuando le digo la teoría del todo, pareciera que le estoy aquí manejando algo que es un concepto muy complicado. Y hay otra que se llama Whiplash, que es el latigazo, en la que también hay nominaciones para esta película dentro de los Oscar. González Iñárritu también fue nominado, ya se esperaba, en la categoría del mejor director. Vamos a ver si esta se logra y se consolida, aunque ha estado cerca, no ha ganado un Oscar para él, que le otorga la Academia de Ciencias y Artes. Fue nominado al mejor director por Babel en el 2007 y desde entonces hasta la fecha, hoy regresa por sus fueros con Birdman. También fue nominado al Oscar sin ganarlo a mejor película extranjera por Amores Perros y por Beautiful, así Beautiful con B-I, ¿no? Beautiful, como la mejor película en el 2011. La mejor cinta Babel en el 2007. Pero ahí están estas nominaciones. Birdman
se la recomiendo, no es una película de superhéroes, yo diría al revés, es como de estos underdogs, le llaman los norteamericanos, estos infrahéroes que tienen una actitud en donde proponen a través de su actitud una forma de recuperarse, de salir de un esquema de derrota para entrar en uno de éxito, con un instinto de autodestrucción muy complejo, que después de todo es parte de lo que a veces suele tener como recurso el ser humano. Es un guión y un argumento verdaderamente extraordinario. Yo me quedo con el trending topic de Mújica y de Peña como una marca, como una marca. Este trending topic para mí es una marca muy interesante. Miren, este hombre, nada más sí para terminar el tema, este hombre estuvo en la cárcel. ¿Y por qué estuvo en la cárcel? Porque quiso que Uruguay fuera un lugar libre de dictadores. Y como se rebeló a ellos, acabó en el bote. Y de la cárcel, saliendo de la cárcel, la historia de Mandela. Mandela se pasa 27 años en la cárcel y acaba siendo, ¿qué? El reformador de Sudáfrica. José Mújica es un hombre sin muchos alcances, ni muchas formas, porque el representante del presidente, que soy yo, es fulano de tal y él les va a decir, no, es un hombre sencillo, que gobierna para una sociedad de clase media, que tiene su trabajo, que tiene su educación, que tiene sus recursos, que tiene sus ideas. Todos se ven reflejados en él y él se ve reflejado en todos. Y la contraposición de un hombre fundamentalmente soberbio, por decir lo menos. Es parte de lo que está diciendo la sociedad, ¿eh? Yo dije soberbio y es un adjetivo calificativo bajito. Aquí, despilfarrador, le vale gorro su pueblo, ególatra, corrupto y que solamente quiere el poder. Nada más. Hijo de la... Bueno, pues con eso, ahí estamos en los trending topics. Dentro de algunas de las noticias importantes que se dan en el mundo del desarrollo de los negocios de las empresas, está el anuncio del ganador de la licitación de, le voy a decir, trabajos en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, trabajos que tienen que ver con el proyecto ejecutivo de, o sea, no estamos hablando de ejecución, sino proyectos para después la ejecución de pistas, zonas de rodaje, plataformas, ayudas a la navegación y otras instalaciones del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Hay toda una tecnología. ¿En dónde piensa usted que una pista debe de ser más fuerte? ¿Dónde debe estar más reforzada? ¿A la hora de que aterriza un avión? ¿A la hora de que circula o a la hora de que se estaciona? ¿En dónde creen que debe de ser más fuerte una pista? Más bien cimentada. Al aterrizaje. ¿En dónde más? ¿No? ¿Saben en dónde? En donde se estaciona. Porque ahí está en peso muerto. Si, como no tiene velocidad, el vector de posición, le da el peso completo. Y entonces, en donde tiene que ser mejor cimentada una pista, es donde se estaciona. Donde llega y le meten la puerta, le conectan con la puerta para desembarcar, ese es el lugar en donde tiene que ser la pista más reforzada. En donde aterriza, viene el peso del aparato, viene descompuesto, porque viene el peso, pero con una combinación de un vector de velocidad, y entonces el peso no es completo. Aunque tenga un impacto, si el aparato pesa 800 toneladas, en el momento en que toca, pesa 200, porque está deformada su peso por la velocidad. Entonces todo el mundo piensa que a la hora de aterrizar es en donde tiene que tener mayor refuerzo. No, ahí es en donde menos. En donde tiene que tener mayor refuerzo es en donde se estaciona. Pero en fin, esto lo tienen que saber organizaciones que le conocen. Entonces hay una que se llama Netherlands Airport Consultants, o sea, los consultores de aeropuerto de Holanda.
Esta empresa es una empresa de mucha experiencia, ha participado en la proyección ejecutiva, los proyectos ejecutivos de unas 500 aeropuertos en todo el mundo. Holanda es un país que tiene excelencia aeroportuaria. Uno de los aeropuertos más grandes del mundo es el aeropuerto de Schiphol en Holanda, en Ámsterdam. Este aeropuerto, el Amstel Schiphol, es uno que fue diseñado por Netherlands Airport Consultants, que ahora van a ser los mismos que van a diseñar el proyecto ejecutivo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Junto con esta empresa va a haber 2 empresas mexicanas, consultoras y constructoras, que van a estar también pegadas al proyecto. Una se llama SAC-GAM, que es una empresa que fue fundada en 1960, una empresa que empezó con consultoría, acabó también en ejecución de edificios, hoteles y obras de infraestructura, y otra constructora que se llama TADCO, que tiene 25 años de experiencia. O sea, una tiene, más o menos tiene 50 y tantos años de experiencia, 54 años de experiencia, y la otra tiene 25. TADCO tiene 25. Son empresas que ya han tenido otro tipo de desempeños en labores de infraestructura, y son empresas que se la ganaron bien. Aquí hay un argumento que para mí tiene un peso. La propuesta del grupo es una propuesta en donde el proyecto ejecutivo está en 1.252 millones de pesos, que es 28% más barata que la propuesta más alta. Y aquí me voy con un comentario. En México, en la burocracia, a la hora de concursar, uno está obligado a darle en una licitación el concurso al proyecto más barato. Y yo no voy de acuerdo con eso, no sé ustedes. Yo creo que se le debe de dar el proyecto al mejor, no al más barato. Y claro, ya sabemos en este país cómo se hacen las cosas. Se abren los sobres, se alteran, se le dan al favorito. Ahí está Higa y Juan Armando Hinojosa. Y el contratista favorito del que va a hacer el contrato, del que va a firmar el contrato, del que va a decidir por el contrato. En este país ahí hay mucha corrupción y se le dan los contratos al mejor postor, al que dé un moche, al que dé una tajada, al que dé un porcentaje, al que dé una lana cash, al que dé todo eso, ¿no? Pero en términos de ley se le da al más barato. Y yo creo que no se le debe de dar al más barato, se le debe de dar al mejor. Y para que se le dé al mejor tiene que haber una argumentación. Es mejor por esto y por esto y por esto, por su antigüedad, por sus antecedentes, por los logros, por las... Luego llegan, se la dan al más barato, empieza a ejecutar el más barato, aquello que fue el contrato que le dieron, y empieza a poner adecuaciones, que empiezan a tener cobros extraordinarios. Y el más barato acaba siendo el más caro y el más malo. Entonces yo no voy de acuerdo con esta idea de que se le dé como el argumento que se dé a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para este caso, que se le dio al más barato. Yo, si Netherlands Consultants, Airport Consultants, fue el más barato, la verdad es que me extraña que sea el más barato, porque es el mejor del mundo. Y no creo que sea por barato, yo creo que es por bueno. Ha estado en 500 aeropuertos, haciendo los proyectos ejecutivos de 500 aeropuertos. Infinidad de aeropuertos en China, en Japón, en Europa, en Alemania, en la propia Holanda, en España, en Inglaterra, en fin, es una empresa de primer nivel. Otro que se adueña del porcentaje principal de acciones de una compañía global es Carlos, ¿cómo se apellida? Creo que ya es dueño de mi casa también. Carlos Slim. Carlos Slim. Carlos Slim se adueña del New York Times, nada menos anunció el empresario mexicano que ejerció opciones de compra de acciones que tenía derecho de esta empresa. Adquirió acciones por un valor de $101 millones. Posee 27.8 millones de acciones que le dan títulos por, ustedes dicen, ¿es el mayoritario? Pues sí, es el que tiene más acciones. Tiene 16.8% de acciones del New York Times. Me llama la atención, Carlos Slim es un hombre, todo el mundo critica a Carlos Slim porque es el hombre más rico del mundo, o uno de los más, porque se ha hecho rico con una telefónica, pero yo, aparte de que no voy de acuerdo con eso, sí voy de acuerdo con que es un hombre que ha tenido la visión y la sagacidad para estudiar todos los movimientos accionarios en donde se mete. Es un tipo
verdaderamente brillante. Es un tipo absorbente y es un tipo que tiene una capacidad de análisis y de proyección de negocios para tomarlos, darles cuerda y crecerlos, que es impresionante. Entonces, Slim, yo creo que ahí sí tiene un mérito. Este hombre obtuvo las primeras opciones de compra de las acciones del New York Times en el 2009. ¿Qué pasó en el 2009? Venía la crisis del 2008 y las organizaciones en los Estados Unidos empezaron a descapitalizarse. Muchas organizaciones, al descapitalizarse, empezaron a dejar de pagar publicidad. Muchas organizaciones de medios, al no tener anunciantes, se empezaron a quebrar. ¿Y saben qué pasó con el New York Times? Que estaba, bueno, hasta su casero, hasta su ISA de allá, su ISA Business Center de allá, ya se lo estaban quitando el edificio. Y entonces llegó Slim y dijo, a ver, llegó con el consejo de administración del New York Times y les dijo, ¿qué necesitan? Necesitamos dinero para capitalizar. ¿Por qué no nos prestas así como por mientras que nos recuperamos? Órale, ¿qué van a hacer ustedes? Pues mira, nos vamos a meter a lo digital y vamos a buscar formas en internet y nos vamos a meter por acá y vamos a bajar el tiraje físico y vamos a entrar más al virtual y vamos a meternos a hacer un poquito de televisión con el internet. Ferris Light TV. Digo, de allá. Y entonces, ¿qué creen? Que este cuate le metió 250 millones de dólares. Ándale, ahí te los presto. Se los pagaron en el mismo año. Pero vieron a Carlos Slim como Birdman. O sea, el hombre se convirtió en el... Realmente, el mérito de Slim no es que tenga el 16.8% de las acciones. El mérito verdadero de Slim para el New York Times es que lo salvó de la quiebra. Ese es el mérito. Y cuando lo ven llegar a la sala de consejo, dicen, este cuate nos salvó. Y creyó en nosotros. Y nos aventó 250 millones de dólares por delante y no dijo absolutamente ni pío. ¿Es un tipo inteligente? Sí. ¿Tiene la lana para hacerlo? Pues sí. ¿La hizo? Sí, pues ahí está. Pero el hombre supo meterse en un momento y salvar a uno de los medios de comunicación más importantes del planeta, el New York Times, sin duda alguna. El mérito del señor Slim, bien ganado, se la merece. Yo creo que, Carlos, ahí te llevaste una muy buena. Hay ya smartphones para mascotas. No les voy a decir que le llame usted a la... lo tienen atorado en el collar, el smartphone. Es de Motorola. Ahí está. Y en ustedes pueden localizar a la... Ya había unos localizadores de GPS para venados. Había otros localizadores de GPS para peces. Había otros localizadores de GPS para aves. En los estudios que hacen los grupos ecologistas y los grupos proanimales, etcétera, ya había este tipo de localizadores. Pero este smartphone de Motorola lo que hace es que, en primer lugar, localiza en dónde está tu perro. Localiza, por ejemplo, el perro va caminando y va a través de una cámara. Tú puedes ir viendo su recorrido y si en el recorrido reconoces por dónde anda, pues también puedes doble documentar en dónde está tu perro si es que estuviera el caso de que estuviera extraviado o de repente le dejaste la mirada y ya no sabes en dónde está. Y también este smartphone tiene la posibilidad de que algunos signos vitales de tu perro también sean detectables. A través de esta llamada localizas GPS, localizas dónde camina, monitoreas el estado de salud de muchos de los signos vitales de tu perro y la pregunta que te hago es, ¿se lo comprarías a tu perro o no se lo comprarías? Vamos a ver, por lo pronto aquí está una idea que empieza a darle al elemento más importante de la casa, que ya sabemos que es el perro, le está dando posibilidades para una diferente forma de... Yo nunca llegué a pensar que a un animal se le diera, en esta fase del siglo XXI, se le diera un aparato que sirviera para intercomunicarse contigo. ¡Uf! Así es como ahora se están dando estas formas tecnológicas tan interesantes, tan inteligentes.
Hasta ahí las cosas en el mundo de las empresas. ¿Tenemos más comunicaciones, Enrique? ¿O? Sí, ahí tenemos. A ver, dicen, por ejemplo, en YouTube, Alejandro Méndez, México no es el número 2 en corrupción. Ah, México es el número 2 en corrupción porque dio lana para no ser el número 1. Sí está gacho, ¿eh? Hay algunos otros países un poquito más corruptos que nosotros, pero no muchos. Y sí les puedo decir una cosa, en términos de lo que es la corrupción dentro de los países de la OCDE, que son los 34 países más desarrollados del mundo, ahí sí somos el primero. Qué difícil aceptar que pagamos a una bola de corruptos para que permitan y saqueen a el país. Es parte de lo que aquí le quiero decir. No voy a negarte que sueño con que se encarguen de la política mexicana, de los que se encargan de la política mexicana, realmente amaran a México. ¿A usted le gusta la gastronomía? Una de las mujeres más extraordinarias y con más éxito en México en términos gastronómicos es sin duda alguna Mónica Patiño, después de esta breve pausa. Lo que se ve no se juzga. Dicen que lo que se ve no se juzga y estoy aquí con una mujer extraordinaria que es Mónica Patiño, que ha tenido un éxito. El éxito no llega fácil, ni llega gratis, ni llega por casualidad. Llega por trabajo, por dedicación y por algo que suele manejarse mucho en las cocinas en el siglo XX y XXI al final. Pasión. Eso, Pedro. ¿Tienes pasión? Eso es lo que tenemos, amor por lo que hacemos. Amor por lo que haces. Mónica, tú tienes una carrera que acredita o es acreditada por tus hechos. De repente la comida mexicana se convierte como en un, ahora sí con términos tecnológicos, un trending topic, ¿no? Exacto. Se convierte en una moda interesante de sofisticación. Sí, bueno, la cocina mexicana tenía ya su fundamento, pero de alguna manera tuvimos que correr como una evolución de entenderla, de admirarla y de poderla nosotros ponerla en las mesas de primera, y eso lo tuvimos que hacer gracias a una generación que estuvo picando piedra hace 30 años, que empezamos con esta idea. Antes nada más la cocina se veía siempre la extranjera mejor que la nuestra, es como el jardín de enfrente siempre más verde que el nuestro. Y creo que era en todas las áreas en México, ¿no? En la arquitectura, en la literatura siempre estaba muy fuerte, pero en muchas artes siempre mirábamos extranjeros, que era lo mejor, y copiábamos a los extranjeros. Yo personalmente di vueltas al mundo buscando cocinas, rescatando, investigando, etcétera, y me doy cuenta que tenemos una cocina impresionante, la tenemos en casa siempre, y eso es lo que yo he tratado de poner ahora, intercalar con todo lo que yo aprendí en cuanto a la cocina, y el valor de la cocina mexicana es reconocer nuestro propio valor. Y creo que estamos en una plataforma en México que necesitamos valorarnos a nosotros valorarnos, mismos. La comida no solamente es la que entra por la boca y se saborea o sacia o harta. No, la comida entra por los ojos, entra por el olfato, a veces hasta se oye. En la cocina se oye el chile tatemado, ¿no? Claro. Cómo empieza a oírse en el comal. Es parte de toda una serie de sensaciones. De ingredientes, pues eso es lo que mantiene vivos, no nos acordamos, que comemos para mantenernos vivos y sanos. Y hemos como perdido también el contacto con tanta exposición de la gastronomía, también hemos perdido que comemos para estar sanos. Si comemos bien, enfocamos, vamos al mercado, olemos, compramos cosas de estación. La estación nos da lo que necesitamos comer. No necesitamos sofisticarnos y tratar de comer mango todo el año, o granada todo el año, o cosas congeladas porque nos gustan, porque va en contra de la naturaleza. Claro. La naturaleza nos dice, ahorita es momento de alcachofas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro hígado, a lo mejor después de 3 meses de fiesta, ahora necesita comer alcachofa, que eso purifica, purifica el hígado, la sangre, etcétera. Entonces, los alimentos son medicina.
Entonces hay que saber escuchar, saber estar atentos de nuestros propios cuerpos, ¿no? Y dosificar, Mónica. Y dosificar, sí. Yo pienso, miren, el cuerpo humano tiene una especie como de termostato, en el que de repente te dice, ya me sacié. Pero en muchos termostatos hay un delay. Entonces te hartas y sigues comiendo y entras en un proceso que se llama compulsión. Hay gente que come por compulsión, ya no es, uno come para el placer, la sofisticación, uno come para sobrevivir, pero hay gente que come por comer. Exacto, bueno, ahí es donde ya pasamos al lado de la enfermedad. Empezamos con una enfermedad psicológica, ya es una patología. Y luego se traduce en el cuerpo, que los cuerpos, o sea, tú ves un cuerpo sano, cómo camina, cómo se mueve, cómo habla, y eso quiere decir que come bien, no nada más, como decías, por la boca, sino también lo que escucha, su forma de vida. Entonces yo creo que el ser humano tenemos que entender que hay que evolucionar, tener que estar conscientes de nosotros mismos, cómo nos dicta nuestra salud, ¿no? O sea, la salud te la dicta tu propia conciencia, como decías, ese detonador, sí. Y si no estamos atentos podemos comer bien, es tener una vida correcta, no de excesos, porque los excesos nos llevan a situaciones incómodas en nuestra vida, en todos sentidos, ¿no? Ahora, también el comer está ligado con la economía, Mónica, y yo te pregunto, ¿comer bien es caro? Yo creo que comer bien no es caro, porque como decía, hay que entender cuál es el mercado, la estación, comer cosas de estación, y no tenemos que comer animales todos los días, que a veces la proteína venida del animal es cara, y no tenemos que comer 300 gramos de carne, podemos comer 100 gramos de carne, combinarlo con proteínas, con legumbres, con verduras cocidas, encontrar un balance. Por eso no debe ser caro. La tortilla, por ejemplo, que es el maíz, es lo nuestro. Eso es lo que debemos de comer, a lo mejor un 70% como se comía antes. Eso no es pobreza. Comer con 1 kilo de tortillas, un pedazo de pollo, frijoles, salsa, que ahí está el vitamina C, etcétera. Eso es balance y es sabiduría nata de los mexicanos. Tenemos que regresar al origen de lo que realmente somos, no perdernos en las sofisticaciones. Hubo en algún momento en la Primera Guerra Mundial un soldado francés que estaba en las trincheras. La Primera Guerra Mundial se conoció como la Guerra de las Trincheras. Y hubo, pues, como en todo, ¿no? En la guerra también hubo un break para comer. Y el soldado francés sacó un mantel y lo puso en medio de un montón de lodo, ¿no? Los otros soldados se rieron de él y dijeron, estamos en la guerra. Dice, y entonces el soldado francés dijo, yo pensé que estábamos luchando por la civilización. Interesantísima respuesta. Muy Entonces, bien, ¿no? Bueno. Esa es parte. Eso es parte, sí. Evolucionar, yo uso mucho esa palabra porque va como en contra de la revolución, ¿no? O sea, nosotros siempre hablamos de revolucionar, de cambiar cosas, pero como mi maestro dice, o sea, una revolución te lleva a la sangre. ¿Quién es tu maestro? Mi maestro es un tibetano que se llama Chogyal Namkhai Norbu, que es un sabio en el planeta, y yo, gracias a él, estoy sana, contenta y feliz de estar aquí contigo. Y si te veo, yo creo que sí. Esa paz interior que reflejas es por ahí. Sí, es parte del conocimiento de conocernos, y eso te lo da un maestro que mora en ese conocimiento, son ancestrales, su sabiduría, no tiene nada que ver con religión, es más bien con sabiduría y conocimiento del ser humano. Es una filosofía. Es una filosofía. En fin, estamos en eso. Entonces hablábamos de revolución y no, o sea, más bien ir a la evolución y no a la revolución. Porque dice, la revolución siempre cambia, hay sangre, hay muertes, los que estaban abajo ahora están arriba y viceversa, y esto continúa dando vueltas y vueltas. Que la revolución es una idea que todo se revuelva para quedar igual. ¿No? Exacto. Entonces, en cambio, la evolución no. Y la evolución no. La evolución es conocernos a nosotros mismos, valorarnos, amarnos, y con eso entonces entenderemos que existe la causa y el efecto. Si yo hago un bien hoy, tendré un bien mañana. Yo no puedo sembrar toronjas y pensar que van a salir uvas. Todo va relacionado a causa y efecto. Entonces, esta filosofía pues te da una atención de responsabilidad social, personal, primero con lo que comes, que es mi tema aquí, pero también al nivel social, ambiente, ecológico, sustentable, estar atento con el planeta, no consumir más de lo que necesito porque es un egoísmo y eso no es responsable. Y para hacer una evolución realmente de un país, en este caso, hay que empezar por uno. Si yo evoluciono y soy una mejor persona, me comunico mejor, hago bien mi trabajo, soy atento con los demás, yo soy uno, pero somos 100 millones de mexicanos. Podemos tener un país evolucionado. Por supuesto. Hay que empezar por uno mismo, yo creo. Fíjense que ahí está parte de lo que es la civilización.
La civilización tiende, y es la visión optimista, hacia la evolución. Nosotros tenemos que ser cada vez mejores personas, mejores grupos, gregarios. Cada vez habemos más y por lo mismo cada vez es más difícil convivir. Y la mejor forma de convivir es respetándose a sí mismo y respetando a tu entorno. Exactamente, y entendemos de esta manera que hay una empatía, que tú y yo sentimos el dolor igual y la felicidad. Y yo lo que quiero es que tú seas feliz. O sea, entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Primero entendiéndome a mí. ¿Cómo soy feliz yo? Pues teniendo respeto, mi espacio, mi lugar, y eso mismo te voy a querer dar a ti. Exacto, entonces si quiero mi paz, puedo dártela también a ti. Y esa es una manera que puede ser como una cadenita para sacar a este México de incertidumbre, de enojo, de buscar que la felicidad va a venir si cambiamos el afuera, las reglas, siempre buscando que el padre, que el gobierno, que los demás vengan con la solución. Y la solución está en nosotros. Y ya me encanta tu fondo de filosófico. Yo les invito a que con esta reflexión de Mónica Patiño, que no solamente es una reflexión de comer, ¿qué es lo más, para mí, el mejor ingrediente que hay cuando me siento a comer? Que hay un espacio de paz. Eso, sí. ¿No? Y a veces lo necesitamos y llegamos a estos restaurantes buscando un espacio, un oasis en la ciudad, ¿no? Es como un paréntesis en donde te puedes sentar a una mesa, convivir alrededor de, pues de ahí viene la palabra hogar, de hoguera, ¿no? Alrededor de una hoguera. Del fuego, sí. Del fuego. Y antes de comer decir, ¿cómo has estado? Sí, exacto. Sí. ¿Cómo te va? Hay una relación de amor, de amistad, de comunicar, de saber del otro, ¿no? De saber del otro y de saber de uno. Porque finalmente al escuchar, luego acaba uno entendiendo cosas de uno que a lo mejor son difíciles de asimilar en algún momento, sobre todo en esta vida tan llena de prisa. Sí, con movimiento. Entonces, esa es una pausa. Detenemos en el camino para comer. En la guerra se detienen para poner el mantel y decir, esto es lo que estamos buscando, civilización. Y eso es justamente lo que ha sido la clave del éxito de una mujer extraordinaria, con un gran sustento filosófico, como es el de Mónica Patiño, que pues, no en balde Mónica Patiño ya no es un nombre, que lo es en lo personal, es una marca. Es una marca de prestigio, de sofisticación, de pasión, de trabajo, de amor, de muchas cosas que se manifiestan en parte de lo que es esta nueva cultura de una manifestación, de una forma de vivir en México. Y fíjense que a mí me da muchísimo gusto cuando se sirve, que es una cosa que tendremos que hablar en otra ocasión. Cuando yo tengo un plato lo puedo tener servido de tal manera que resulte tan atractivo que a veces hasta me daría pena consumirlo. Sí, de construirlo. Pero es como parte de un arte, ¿no? Es un arte también. Es un arte absoluto que se da en estas, como empezábamos esta plática, en muchas de estas sensaciones. Gente como Mónica. Y Pedro, las sensaciones vienen, ahorita con el regreso al origen, estamos yéndonos a volver a regresar al campo, a tener los restaurantes ya sus huertos propios. ¿Por qué? Porque queremos darle lo mejor a nuestros clientes que buscan, se vuelven amigos a fin de cuentas, porque se vuelven casas que abrimos para los amigos que vienen, que sabemos que trabajan, que están ahora que haciendo la máquina de México que funcione, y nosotros que tenemos este amor de satisfacer a los demás, buscamos ahora que las verduras, que la hortaliza se note en los platos, y eso es tú lo que notas, la frescura. La frescura del producto es lo que da también el integrarlo en tu cuerpo, que tu cuerpo se mantenga también sano, contento y que coma lo que tiene que comer y no más. Luego uno es reflejo de lo que come, sí. Y eso es algo fundamental. Yo tenía muchísimas ganas de conocer a Mónica Patiño en este nivel de comunicación y no en balde, como les decía yo al principio de esta entrevista, nada en la vida se da por casualidad y una mujer como ella ha llegado a acariciar no solamente el éxito, sino la satisfacción por una, estoy seguro, misión que tiene en la vida, que aquí está cumpliéndola a cabalidad. Gracias, Mónica, por estar Muchas gracias, Pedro. Gracias al público. Gracias. Y es un espacio muy bonito para comunicar. Extraordinario para nosotros esta oportunidad contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Internet. 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 Ya estoy aquí.
tablet, celular. La compu, el teléfono. ¿Celular, smartphone o laptop? El celular y la computadora. La computadora y el celular. Interactúa conmigo. Tu opinión es muy importante. Es una buena fuente, es rápida, accesible en cualquier lado. Todo el mundo y de temas muy variados. Enterarnos de lo que sucede día con día. Soy el primer periodista 100% digital. Es el medio más rápido, más efectivo, más inmediato. En vivo de lunes a viernes por Ferriz Live TV. Entretente e infórmate. De 8 a 9:30 de la mañana. Suscríbete. Suscríbete al canal. Suscríbete. Pues suscríbete a su canal. Suscríbete aquí. Esto es Ferriz Live TV. Internet. Internet. Y nos despedimos rápidamente con los memes que están en este momento dominando en las redes sociales. Ahí va el primero. Este tiene que ver con... Es un periódico de Venezuela. Ya es algo que se me hace muy interesante el que lo digamos, ¿eh? No hay escasez, es que hay demasiados anaqueles. Como diciendo, hay tanto anaquel que lo que sobra es espacio, ¿no? Lo que falta es producto. Pero aquí lo están haciendo con una gran ironía, porque por ahí salió una fotografía en las redes sociales en donde se ven supermercados con sus anaqueles en Caracas totalmente vacíos. Y esto se logra con demagogia, con malas políticas administrativas. Y yo no quisiera pensar que en México por malas administraciones lleguemos a la escasez. Por lo pronto, en esta semana tuvimos una escasez muy importante. Gasolina en diferentes frentes de la República Mexicana, mismo de lo que no se habló prácticamente nada. Otro de los memes que le estoy aquí presentando tiene que ver con esta, a ver, échamelo, esta, en donde en Abbey Road, en este álbum de los Beatles, se cuela Nicolás Sarkozy, que estuvo en la manifestación de esta semana en París, en donde en medio de los jefes de Estado y de Gobierno, él estaba exactamente atrás de François Hollande, y todo el mundo se burló de que se había colado dentro de las celebridades cuando ya no lo es. De hecho, Nicolás Sarkozy terminó su administración siendo uno de los presidentes más impopulares en la historia de la Francia contemporánea. Ahí está Nicolás Sarkozy junto a los Beatles. Y el último que le presento, antes de que nos vayamos, fui ahora en la quincena, porque hoy es día de Nuestra Señora de la Luz. Fui al cajero y aún no depositan, y está aquí el señor Simpson viendo cómo no le llega todavía su luz, la luz de esta quincena. Hasta aquí terminamos esta primera parte del en vivo de Ferriz Live TV. Le invito a que se quede en On Demand para diferentes cosas que a lo mejor pudo haber visto. Coméntenle a sus amigos, suscríbanse a nuestro canal en Live TV, ustedes saben las formas, y si no, miren, lo más práctico, pregunten. Esto ha sido todo desde nuestro centro de operaciones en ISA Business Center, aquí en Legaria, esquina con Río San Joaquín, aquí en Polanco, en la capital de la República Mexicana. A nombre de todo nuestro equipo, gracias, y estamos como siempre muy presentes a ustedes a lo largo de todo este día en On Demand. No dejen de hacer el clic y métanse y díganle a quien más confianza le tengan que ya estamos aquí con ustedes para hablar en serio de las cosas que pasan en este país.